hermanos en oración. Cuando el Espíritu Santo bajó, cuando el Espíritu Santo llegó, cuando en Pentecostés llegó, y dice la Biblia que ellos estaban unidos y juntos, unánimes, en oración, y que Dios escuchaba las oraciones de ellos. Entonces, eso es vital para la iglesia de Cristo, que se una en oración. Cada uno debe tener su comunión particular, su comunión personal con el Señor. Dice la Biblia que se meta en su cuarto y que ahí se ponga pues a orar y a gritarle todo lo que le quiere decir al Señor. Pero también la iglesia debe mantenerse en unánime, en oración. Dice la Biblia que donde hay 2 o 3, allí va a estar Él, y va a escuchar. Entonces, pues quedan todos invitados. A veces se acostumbra que en las iglesias haya una cartelera con las actividades de la iglesia, pero en la iglesia Palabra Viva no es así, porque la iglesia que estamos acá, la iglesia no son las paredes que están rodeándonos, ni siquiera es el púlpito sobre el cual tenemos la Biblia, ni siquiera es la Biblia. La iglesia es cada uno en los cuales está morando la palabra que Jesús dijo. Ya la palabra tiene que saltar de la Biblia al corazón nuestro. Esos corazones donde está morando la palabra, esos son la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros debe tener su propia cartelera de actividades dentro de sus corazones. A veces estamos acostumbrados a esperar qué actividades tiene la iglesia de evangelización o de lo que sea que tenga la iglesia o de ir a los hospitales. Pero si ustedes me preguntaran a mí acerca de eso, yo les diría cuáles son tus actividades para esta semana, porque esa es la agenda de la iglesia esta semana, porque tú eres la iglesia. Cada uno de nosotros debe tener esa responsabilidad con el Señor de hacer por Él, porque nosotros somos la iglesia que va predicando su palabra. Pero también nosotros tenemos esta vigilia para juntarnos unánimes en oración a clamarle a Él. Entonces quedan todos invitados para el viernes 15 a las 8 de la noche en la casa del hermano Luz. Yo voy a ir hoy. Amén. Y voy a amanecer ya. Amanezca allá. Amén. Bueno, así es. Entonces, bueno, eso es lo que tenía. Otra información bien importante, estamos en proceso de mudanza. Estamos mudándonos acá, entonces estén pendientes con los teléfonos. Ya a partir de la semana que viene, por favor, comuníquense con los teléfonos que aparecen acá atrás también en el boletín, que es el del hermano Carlos y el del hermano Ludwig, por si acaso ya estamos mudados o estamos en ese proceso. Puede que incluso la siguiente semana estemos acá, pero ya con bastante seguridad, en 15 días ya estaríamos en el otro local. Primeramente Dios. Exactamente. Entonces ahí vamos a estar manteniéndonos bien informados y en contacto acerca de eso para dirigirlos, donde es bastante fácil de llegar. Todos como iglesia oremos para que tengamos un lugar propio que el Señor nos dé, que con toda seguridad lo va a dar, pero hay que clamar y hay que pedirle a Dios mucho para que nos dé un lugar donde nosotros podamos rendirle culto a Él. Amén. ¿Cómo oramos? Señor, danos un lugar para ti, danos un lugar para tu obra. Él dice que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea que la iglesia le pertenece a Él, no nos pertenece a ninguno de nosotros. Entonces estemos clamando por ese motivo para que pronto tengamos un lugar propio. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 1, versículos desde el 29 hasta el 34. Vamos a ponernos de pie. Hace 15 días Carlos estuvo predicando sobre el Cordero de Dios y hoy vamos a entender unas cosas más que vamos a ver en la Escritura. Leamos todos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía,
Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Oremos todos. Padre Celestial, Señor, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra, Señor, haciéndose vida en nuestros corazones, Señor. Que salte, Señor, como agua viva, Señor, en nuestros corazones, Señor. Que no se quede en la Biblia, Señor, sino que salte de la Biblia, Señor, y que nosotros podamos recibirla, Señor. Que entre por nuestros oídos, Padre. Abre los oídos espirituales, Señor. Abre, Señor, los ojos espirituales, Señor, que nosotros comprendamos la Escritura conforme tú lo dijiste, Padre. Conforme el Padre se la dio al Hijo, así ahora sea el Espíritu Santo haciéndonos entender a cada uno de nosotros, Señor, tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, y quita todo tropiezo, Señor, y todo espíritu inmundo, Señor, que quiera molestar, Señor. Ayúdanos a cada uno, Señor, a tener la vida y la obra de fe, Señor. Padre Santo, Señor, ayúdame, Señor, a hablar conforme a tu voluntad, Señor. Que sea, Señor, que seas tú, Señor, poniendo las palabras, Señor, en mis labios, Señor, de la cual voy a hablar, Padre Santo. Bendice este tiempo, Señor, que vamos a hablar sobre ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Juan, el Bautista, dice que está dando testimonio acerca del que está viendo, que él no conocía. Él ve a Jesús que viene y dice, este es. Él está testificando. Si ven el título de la prédica de hoy, dice allí, ve a Jesús, conózcalo y testifique de él que él es el Hijo de Dios. Eso está diciendo Juan el Bautista. Vamos a estudiar por qué Juan está diciendo eso, de dónde Juan saca esa información y cómo nosotros podemos testificar también que Jesús es el Hijo de Dios. En una iglesia podríamos hablar de muchas cosas, se podría hablar de muchas cosas. Ciertamente la Biblia está diciendo que ella es buena para redarguir, para enseñar y para todas las cosas buenas, para edificación del Hijo de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de la Escritura? Porque Juan está testificando acerca del Hijo de Dios. Vayamos rápidamente a Juan del capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esta palabra las está diciendo Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo puedo hablar de muchas cosas, pero la único que va a dar vida soy yo Jesús. Eso es lo que él está diciendo. Las Escrituras enteras están dando testimonio de Jesús, según las propias palabras de Jesús. Entonces, Juan el Bautista, que también es parte de los profetas, también está dando testimonio acerca de Jesús. Ahora bien, ¿qué está anunciando Juan? Porque Juan está anunciando que viene el Cordero. Vayamos al libro de Isaías, del profeta Isaías, que vivió 750 años aproximadamente antes de Cristo. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, del 1 al 5. Dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Señor. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dice allí en el versículo 3, en el versículo 2, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Qué vamos a aprender hoy acerca de Dios? Que Dios provee. Dios es el Dios proveedor, que provee la necesidad del hombre. Pero ¿cuál es la necesidad del hombre? ¿Una casa, un carro, un par de zapatos? Pues la necesidad del hombre es que el hombre está en oscuridad y necesita la luz. Dios, exactamente, Dios es el Dios proveedor. Por eso está aquí Isaías anunciando que
va a Dios a darle algo al hombre a pesar de la condición de pecado en que se encuentra el hombre. Y está diciendo luego: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. La semana pasada hablamos un poco sobre eso. Recuerden que hablábamos que Juan el Bautista es como esa alfombra roja que es tendida delante de un avión en el cual viene un presidente de otra república. Y hay un conjunto de personas preparando para la venida de ese presidente. Pero cuando el presidente cuando llega el avión, el presidente se baja no directamente al piso, sino hay una alfombra que lo está esperando. Esa alfombra se llama Juan el Bautista. Por eso dice, voz que clama en el desierto, porque Juan vivía en el desierto y comía langosta y miel silvestre. Entonces, ese es el propósito de Juan, dar a conocer al que va a venir. Todos los profetas están hablando de él, pero es Juan al que le va a ser revelado, y es lo que vamos a ver ahorita. Es Juan el que está, el maestro de ceremonia, el que está diciendo, y con ustedes, Jesús. Ese es el propósito de Juan. ¿Quién le dio el ministerio a Juan el Bautista? Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 1, versículos. Gracias. Lucas capítulo 1, versículos del 11 al 16. Dice así: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle. Zacarías era el papá de Juan. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Quién está dando el ministerio a Juan? El Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Juan y los otros profetas? Los otros profetas eran conmovidos mediante el Espíritu Santo, y ¿qué hacían? Hablaban. Va a venir uno que va a ser colgado en un madero, y va a venir uno que se le van a enredar las algas en la cabeza. Así hablaban los profetas. Eran conmovidos por el Espíritu Santo y hablaban, y tenían que hablar. Eran tomados por el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la diferencia de Juan? El ángel está diciendo a Zacarías que desde el vientre ya él está siendo apartado. Desde el mismo vientre de su mamá Elizabeth, él está siendo apartado. Entonces el ministerio de él es desde el mismo momento en que él es, desde que él está metido dentro de la barriga de la mamá. Entonces, Juan está bautizando. La pregunta es, ¿por qué Juan se llama Juan el Bautista? ¿Por qué Juan está bautizando? ¿Cuál es el propósito de Juan de bautizar? El propósito de Juan de bautizar es bautizar a las personas. Él está bautizando al pueblo de Israel para que se arrepientan de sus pecados, para preparar el camino. Vayamos a Juan capítulo 1. Tengan en mente que recuerden que lo que vamos a aprender hoy sobre Dios es que Dios es proveedor. Y eso es lo que vamos hoy a entender. Juan capítulo 1, versículo 31 dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y yo no le conocía. Juan no sabía quién era. Juan no tenía ni la menor idea de quién era Jesús, a pesar de que Jesús era su primo. Jesús, para los que no saben, era primo de Juan. Elizabeth y María eran primas. Y ellos también, pues, eran primos. Dice ahí que él no lo conocía, mas para mostrárselo al pueblo de Israel. Recuerden que hace un momento les dije que él era como el maestro de ceremonia que decía, y este es Jesús, pero él no sabe quién es. Por eso él está bautizando a todos los que vienen a él para arrepentimiento de pecado, pero para que les sea revelado mediante el bautizo quién es
el Mesías, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, vayamos a Hechos 7:52. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 52. Dice así: ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis entregado, haber sido entregadores y matadores? Dice ahí, a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿Quién está anunciando la venida del justo de antemano? Los profetas. Todos los profetas están anunciando la venida del justo. La pregunta es, ¿Jesús necesita ser bautizado? En el mismo libro de Hechos, capítulo 3, versículo 13 y 14, dice así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Los profetas están esperando que venga ¿quién? El santo y el justo. Ellos están esperando que ese es el que va a venir. Ese es el que va a venir. Dice en Juan capítulo 1, versículo 45. Juan capítulo 1, versículo 45. Dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos hallado a aquel de quien habló Moisés y los profetas. ¿De quién está hablando? Hemos hallado a aquel, el justo y el santo. Ya lo hemos hallado. Allí está Jesús, el hijo de José, que viene ¿de dónde? De Nazaret. Entonces, Jesús necesita ser bautizado por Juan. Si Jesús es el santo que todos estaban esperando, el justo que han estado anunciando los profetas, y Juan está bautizando para arrepentimiento de pecado, ¿Jesús necesita arrepentirse de pecado? No necesita arrepentirse de pecado. Vamos a Mateo 3:14 para entenderlo. Mateo 3, versículo 14 y 15. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cuando Juan ve a Jesús y reconoce y este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, él dijo: ya conseguí al justo, ya me ha sido revelado. Yo no lo conocía, pero ya me ha sido revelado. Cuando lo ve, el Espíritu Santo le revela que Él es el justo y que Él es el santo. Chévere, hasta luego, ya terminó mi ministerio. Vete, Jesús. Pero Jesús le está diciendo: no, necesito que tú me bautices. Y Juan le dice: pero ¿para qué te voy a bautizar yo a ti? ¿Para qué te voy a bautizar yo a ti? Si yo soy el pecador y tú eres el justo, tú eres el santo. Y Jesús le dice esas palabras: es necesario que se cumpla toda justicia. ¿De qué está hablando Jesús? Vamos al Salmo 23. Salmo capítulo 23, versículo 3. Salmo 23, versículo 3, dice así: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Padre ha preparado un camino de justicia para el Hijo, que el Hijo debe cumplir. Recuerden siempre, cuando leamos la Escritura, recuerden siempre que Dios tiene un plan. ¿Cómo se llama el plan de Dios? Jesús. El plan de Dios es Jesús. No hay otro plan de Dios, no hay otra cosa en la agenda de Dios.
todos nosotros y todas las cosas están sujetas al plan de Dios que es Jesús. Entonces, para poder enviar a Jesús, ¿qué hace Dios? Envía un montón de profetas que hablan del que va a venir, y el último de los profetas se llamó Juan el Bautista. El hijo que hace se mantiene en obediencia y cumple todas las cosas que el Padre le está exigiendo que cumpla para justicia, para que se cumpla cada palabra que el Padre está dando. Vayamos un momentico a Mateo capítulo 3, donde estábamos ahorita. Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y el 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, Juan está viendo al Espíritu Santo que está bajando sobre Jesús. Y él está entendiendo que este es el Cordero, este es el que habíamos estado esperando. Vamos al libro de los Hechos, un momentico, capítulo 10. Antes de que Jesús viniera sobre el Espíritu Santo, ¿quién era Jesús? El hijo de María y José. Ese era Jesús, el primo de Juan. Era primo de Juan, seguramente se veían con alguna frecuencia, pero sin embargo, Juan no sabe eso. Solamente le es revelado en el momento en que Jesús viene a ser bautizado. O sea que antes era el hijo de José y María. En Hechos capítulo 10, versículo 38, dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿cuándo comienza el ministerio de Jesús? Cuando viene a morar en él, ¿quién? El Espíritu Santo. Antes no se ve a Jesús haciendo milagros, antes no se ve a Jesús sanando enfermos, antes no se ve a Jesús echando fuera demonios. Jesús estudiaba las Escrituras. Pero es a partir de que el Espíritu Santo viene sobre él que él comienza a hacer todas las obras. Es el Espíritu Santo en él el que está haciendo las obras, y él está manteniéndose en obediencia. ¿Qué quiere decir Juan con el Cordero que quita el pecado del mundo? Vamos un momentico a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 3. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 22, del 1 al 3. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, aquí estamos viendo una historia donde Abraham, Dios le está diciendo: ve y sacrifica al único hijo. Abraham no tenía otros hijos, solamente tenía un hijo que se llamaba Isaac. Pero Dios le está diciendo eso: ve al monte que yo te voy a decir y sacrifica en holocausto a tu único Isaac, a tu único hijo. Para poder entender eso y poder entender el Cordero del que está hablando Juan, hay que entender qué significa la palabra holocausto. La palabra holocausto la separamos en dos, en holos y causto. Holo quiere decir todo, y causto, quemado. O sea, todo quemado. Todo quemado como ofrenda para Dios. Todo quemado. Eso es lo que significa la palabra holocausto. Continuemos leyendo en el 4 y 5. Y dice así: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí
con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces continúa la historia. Abraham se despierta y ve el lugar, el monte del que Dios le había dicho, donde va a hacer el holocausto, a quemar vivo a su hijo Isaac, porque así se lo está pidiendo Dios. Así se lo está pidiendo. Y dice que le dice a su siervo: esperen aquí, que el muchacho y yo vamos a ir a ese lugar y allí adoraremos y luego volveremos. ¿Qué significa? Hay conceptos básicos y que hay que tener claros en la palabra para poder entender lo que ella está diciendo. ¿Qué significa lo que fue a hacer a Abraham? Él está diciendo que él dice: iremos allá y adoraremos. Pero cuando llegó Abraham allá arriba, Abraham no se puso a cantar. Abraham, ¿qué hizo? Tomó la leña, amarró a su hijo Isaac y lo acostó sobre la leña. ¿Qué significa eso? Servir. Es como si fuera la comida de Dios. Como cuando nosotros asamos un pollo para comérnoslo. Eso significa. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Sirvió la mesa, colocó la mesa, que fueron las ramas, la madera, y sirvió el holocausto, que era su hijo. Entonces hay que tener claro que adorar es servir. Hoy nosotros venimos acá y alabamos al Señor, sí, le cantamos, pero si durante la semana yo no tengo ninguna comunión con Dios, no tiene ningún sentido cantarle luego a Dios solamente el domingo, porque es como raro, es como comerse, es como que me sirvan un pote de helado y me sirvan nada más la cerecita. El vaso vacío y la cerecita en el medio, abajo en el fondo. No tiene sentido. Eso es la alabanza. La alabanza es cuando yo le digo a Dios, le canto con amor por todo lo que ha permitido que yo le pueda hacer, por todo lo que me ha permitido que yo pueda hacer durante la semana. Cuando nosotros le decimos a Dios, danos el pan nuestro de cada día, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Que nos dé la papa todos los días y las 3 comidas del día. O le estamos diciendo: danos algo para nosotros poder servirte, para nosotros poder adorarte. Danos ese pan para nosotros poder obedecerte, para nosotros poder hacer la obra, la carga que tú has puesto sobre nosotros. Entonces eso significa servir, y eso hizo Abraham. Continuemos en el 6 y hasta el 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces, cuando él va a ser sacrificado, cuando él está subiendo, hasta este momento Isaac no sabe nada, por supuesto, y le pregunta: papá, aquí llevamos la leña, aquí llevamos el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y Abraham le dice: Dios mismo se proveerá del cordero. Dios mismo se va a proveer el cordero para él, para su propio plan. Entonces, continuemos en el 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Entonces, ¿qué estamos entendiendo acá? Que Dios se proveyó para él un cordero. Dios tiene un plan, y el plan de Dios se llama Jesús. Dios mismo está proveyéndose para él. Toda la enseñanza de todo lo que está sucediendo acá sucedió en realidad, pero también es sombra de lo que iba a pasar, para que entendamos lo que está sucediendo, que Dios se iba a proveer un cordero, o sea, a Jesús.
A ese cordero se refiere Juan el Bautista. Y entonces no muere Isaac, sino muere el cordero, en este caso, que se aparece atravesado por los cuernos allí Abraham el carnero. Entonces, vamos a Jeremías, capítulo 18. Jeremías también es un profeta que habló acerca del que iba a venir. Jeremías 18, 11, desde el 18 hasta el 20. Jeremías 11, desde el 18. Dice así: y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras, y yo era como cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Ahí está Jeremías diciendo esto: y yo era como cordero inocente. Pero ¿de quién está hablando Jeremías? ¿De quién está refiriéndose? De Jesús. Ve, yo he expuesto mi causa a justicia. ¿Quiénes merecen la paga por sus pecados? Nosotros. Sin embargo, Dios, la primera cosa que vamos a aprender hoy en esta sermón es que Dios se proveyó para él su propio cordero. Entonces, ¿quiénes vieron al cordero? Vamos a Juan, primera de Juan, perdón. Juan está viendo al cordero. ¿Quiénes más vieron al cordero? ¿Quiénes más vieron a Jesús? Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 2. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí está Juan hablando. Aquí está Juan, el mismo que escribió Juan hablando. Él está diciendo que ¿quién vio a Jesús? A Jesús lo vimos, lo tocamos, lo escuchamos. Todo el mundo vio a Jesús. Todo el mundo sabe que vino Jesús. Pregúntele a cualquier persona si cree en Jesús, le va a decir: sí, yo sé que existió Jesús. Ahora, que crean sus palabras es otra cosa. Pero todo el mundo vio a Jesús. La historia, los libros de historia hablan de que vino Jesús. El calendario en el que estamos nos dice que hace 2014 años vino Jesús. Pero Juan también está diciendo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. ¿Testificamos quiénes? Juan y los apóstoles. La predica hoy se llama Testifique de él. Y así como Juan está diciendo que él es el Cordero de Dios, así nosotros podamos decirlo, realmente entender el significado de lo que Juan está diciendo. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Dice en Juan, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Los hombres estaban perdidos en oscuridad, y la vida se manifestó a través de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros ahora testificar acerca de él? Ahorita empezamos hablando de que la Escritura está hablando acerca de Jesús. Jesús dijo: ella está dando testimonio acerca de mí. Juan está dando testimonio acerca de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros también dar testimonio acerca de Jesús? Vamos a Juan, capítulo 17, versículo del 1 al 4. Dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti,
como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo podemos dar nosotros testimonio acerca de alguien? ¿Cómo puedo yo dar testimonio de Isaías? Porque lo conozco. Desde hace cerca de 2 años y algo lo conozco. Y lo vi desde que era así. Entonces ya ha crecido y el pelo se lo rapan a veces completo y parece un poquito y de repente le crece. Y sigue, no engorda, pero sigue creciendo de alto. De ancho no crece. Yo puedo decirlo porque yo lo he visto. Tengo 2 años viéndolo. Más de 2 años viéndolo crecer. Porque lo conozco. Sé que es un muchacho callado, que es sonriente, sé que le gusta el fútbol. Esas cosas las sé porque lo conozco. Jesucristo está diciendo que la vida eterna es conocer a Dios, el único Dios, y a su Hijo Jesucristo. Solamente así podemos testificar. Pero Juan no conocía a Jesús, lo conocía como primo, pero no lo conocía como Mesías, pero conocía las Escrituras, estaba esperándolo. En el Antiguo Testamento ellos no conocían a Jesús, pero los que murieron creyendo en las profecías, pues lo estaban esperando. Ellos murieron creyendo las profecías que estaban diciendo que iba a venir el Mesías. Pero ahora nosotros, ¿cómo lo conocemos? Con sus palabras. Él mismo. Ya nosotros no lo conocemos como lo claro que están todas las profecías que dijeron los profetas, pero ahora podemos conocerlo por las propias palabras que Él está diciendo. Imagínense ese honor, imagínense esa increíble posibilidad que tenemos nosotros que no tuvieran los antiguos. Nosotros podemos testificar acerca de Él porque Él mismo nos puede decir: yo soy así, a mí me gusta ir al cine, a mí me gustan las películas extranjeras, a mí me gusta comer pizza, a mí me gusta ir a la playa, me gusta el calor, no me gusta el frío. Él mismo nos está diciendo a nosotros con sus propias palabras cómo es Él y cómo es el Padre que lo envió. Entonces, así podemos testificar nosotros. Vamos un momentico a Juan 1:12. Dice así: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, cuando conocemos de Él, pero de verdad, no de manera religiosa, no se trata de venir al culto, no se trata de cumplir una forma de vestirme, ni siquiera se trata de la conducta, que es lo que la religión está diciendo. Que si yo me comporto de tal manera, puedo llegar a conocer a Dios. Que si yo soy bueno, o si yo tengo ¿cómo se llama eso? Un orfanato de niños huérfanos. Bueno, valga la redundancia. Si yo tengo un lugar donde yo doy todo lo que tengo, pero si yo no conozco a Dios y al Hijo, no sirve de nada, no sirve de nada, porque la vida eterna es conocerlo a Él. Y ahora sí puedo ser hijo de Él. Y como hijo de Él, ¿qué hago? Testifico acerca de Él. Y digo: hay aquí el Cordero, el Hijo de Dios. ¿Qué sucede con los que recibimos al Hijo? Vamos a Isaías, en la misma parte donde estábamos, Isaías 40, donde estábamos hace rato. Isaías 40. ¿Qué sucede ahora con los que reciben? Recuerden que Dios provee. ¿Hasta ahora qué ha provisto Dios? Un cordero, ¿para quién? Para Él. Isaías 40, versículo 9 al 11. Dice así: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos,
y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué nos está proveyendo a nosotros Dios? Un pastor. El mismo cordero que es para el sacrificio, ahora se vuelve pastor ¿para quién? Para los que están aceptando esos sacrificios. Dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué hizo Jesús? Su vida dio. Entonces, Dios provee. Dios es el Dios que se proveyó para él un cordero, y para nosotros nos proveyó un pastor. Pero solo para los que quieren dejarse pastorear, solo para los que quieren dejarse guiar, solo para los que no quieren ser unas cabras tercas, sino para los que quieren ser ovejas mansas. De eso está hablando la palabra, de ese pastor que quiere guiarnos, que quiere, acabamos de leer, que dice acá, que en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. ¿Quiénes son los corderos ahora? Los que creen, todos los que están creyendo en la palabra de Dios, los que están recibiendo la sangre que derramó el Hijo. Ahora esos son los corderos y Él es el pastor. Dice en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice que Él conoce a sus ovejas. Cada uno que está creyendo en Él los conoce, y no solamente los conoce, sus ovejas también lo conocen. Está hablando de una relación entre el guía y el que se deja guiar, entre el pastor y la oveja. Está hablando de que ambos tienen una relación, ambos se conocen. Vamos a Hebreos 12:16. Recuerdan que dice la Escritura que Jesús cuando veía a la gente toda dispersada, cuando veía a toda la gente suelta, él decía que se conmovía porque los veía como ovejas sin pastor, como ovejas que no tienen pastor. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 2, Hebreos 2, versículos 16 y 17. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces Jesús, ¿como quién se hizo? Semejante a nosotros, se hizo un cordero inmolado para expiar los pecados del hombre. Pero se hizo un cordero ¿para qué? Para convertirse en el pastor de los corderos, en el pastor de las ovejas. Dice en Juan, vamos a Juan otra vez, todo está en la Escritura, todas las respuestas están en la Escritura, todo lo que necesitamos saber está en la Escritura. Para eso Dios la ha dejado, para que conozcamos si Él existe, para que conozcamos en qué condición está el hombre, para que conozcamos cómo salir de esa condición, para que saliendo de esa condición conozcamos cómo vivir. Juan 10, versículos del 1 al 4. Dice así, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Porque conocen la voz de ¿quién? De su pastor. Conocen la voz de su pastor. Entonces, ese es el regalo precioso que tenemos nosotros. Dios tiene un plan. ¿Cuál es la misericordia? Que dentro de ese plan
también estamos nosotros. El plan de Dios se llama Jesús, pero dentro de ese plan estamos nosotros. Dios se provee para Él mismo un cordero. Dice la Biblia que el Hijo se quiso rebajar, y leímos ahorita que Él le dijo al Padre: glorifícame para yo glorificarte. Leímos en Juan 17:4 que Él dice: yo te he glorificado, he hecho todo lo que me dijiste. Que hizo el Hijo? Se mantuvo en obediencia absoluta al Padre, en obediencia. Dios es el Dios que provee, pero la Biblia no está hablando de un par de zapatos, ni está hablando de un trabajo, ni está hablando de un par de una camisa, o de una casa, o de un carro. La Biblia dice que ocúpense de buscar el reino de Dios, y Él les va a ayudar en absolutamente todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que tomar una posición delante de esto. O somos de los que creemos la palabra de Dios, o somos de los que no la creemos. Si creemos la palabra de Dios, vamos a vivir la vida de gozo, la vida feliz, la vida llena de alegría, sabiendo que nosotros hemos depositado nuestra confianza en el Dios que nos proveyó un pastor. Pero yo tengo que querer ser esa oveja que quiere dejarse guiar. Yo tengo que querer ser esa oveja. Y ser esa oveja que quiere dejarse guiar no significa solamente esperar que el pastor me dé comida y comida y comida y comida. Que el pastor, o que Dios me dé todas las cosas que necesito: carro, casa, apartamento. No, porque dice acá que las ovejas escuchan la voz de su pastor y van detrás de él. ¿Cuál es la voz de Jesús? ¿Dónde está la voz de Jesús? En sus palabras. En sus palabras está la voz de Jesús. Entonces, para eso necesito leer sus palabras, creer en sus palabras y vivir sus palabras para poder ser esa oveja. A eso me refiero cuando les digo que si yo creo soy de los que creo en el Hijo, soy de los que soy llamado hijo de Dios, es porque estoy creyendo sus palabras y estoy escuchando su voz y estoy haciendo lo que Él dice. Si no, soy un hipócrita, soy un falso, pero la Biblia dice que Él conoce el corazón del hombre. Entonces no puedo mentirle a Dios, no puedo engañar a Dios. Lo bueno es que Dios es tan misericordioso que cuando nosotros le clamamos con un corazón honesto, Él nos ayuda en todas las cosas. En todas las cosas. Créalo, créalo. Porque el problema con la fe es que nuestra fe llega hasta lo que conocemos hoy domingo 10 de agosto. Hasta ahí llega nuestra fe. Porque no conocemos más allá, pero resulta que la fe es creer en las palabras que Dios ha dejado y que se ha revelado. Entonces, pues a pesar de mí mismo, a pesar de mis creencias, a pesar de cómo me criaron, a pesar de lo que me enseñaron, a pesar de lo que me dijo mi abuelita o mi mamá o mi papá, pues no, yo decido creer en lo que Jesús está diciendo. A pesar de que en este momento me cueste, pues yo decido creer en esa palabra y Él me va a ayudar. Dice la Biblia que es fruto del Espíritu Santo. Ayúdame. Y Él nos va a ayudar, porque estamos hablando del Dios verdadero, del Dios que provee, del Dios que responde, del Dios que no rechaza a nadie, sino que recibe a cualquiera que se acerque a Él. Cuando partamos de acá, todos nosotros vamos a partir un día de acá. Y cuando partamos acá, ¿cómo va a ser nuestra relación con nuestro pastor? Vayamos a Apocalipsis 7. Y con eso concluimos este culto, este sermón, perdón. Apocalipsis, capítulo 7, versículo del 15 al 17. Y dice así: Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Hay una parte preciosa de allí que dice: porque el Cordero que está en medio del trono, los pastoreará. El mismo Cordero que se sacrificó, ahora es
el pastor. Si nosotros en esta vida que Dios nos ha dado no queremos servir, ya hemos entendido qué significa servir a Dios, que es servirle con nuestra vida, con todo nuestro ser, pues entérese de algo. Según la Biblia, ¿qué vamos a hacer en el reino de los cielos? Servirle, servirle. Y por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. Día y noche. Día y noche. O sea, si nosotros hoy no queremos servirle a Dios, estamos en graves problemas. Porque eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. Él es el Cordero que va a pastorear las ovejas. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a leer todos juntos en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Vamos a leerlos todos juntos. ¿Lo tienes? No está allí. Escucha lo que hay. Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oremos. Padre Santo, gracias Señor, porque nos has permitido conocer de tu palabra, conocer de ti. Gracias Señor por haberse sacrificado, Señor. Gracias Señor, porque tú, Señor, fuiste el Cordero que el Padre, Señor, sacrificó. Pero cargaste, Señor, nuestros pecados, Señor, y ahora eres nuestro pastor, Señor. Tú eres el único pastor. Tú eres el verdadero pastor de las ovejas. Ayúdanos a ser las ovejas mansas, Señor, que se dejan guiar por ti. Ayúdanos, Señor, a ser esas ovejas, Señor, que escuchan tu voz, Señor. Ayúdanos a seguirte, Padre. Nosotros, Señor, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a...
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. En Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Estamos muy bien. Ahora, Padre Santo, Señor, te damos las gracias por este culto, Señor. Recíbelo, Señor. Esperamos que haya sido de agrado, Señor, para ti, Señor. Que haya sido agradable, Señor. Que nuestras palabras hayan sido, Señor, buenas para tus oídos, Señor. Nosotros te pedimos que envíes tus ángeles para que nos guarden toda esta semana, Señor. Envía ángeles, Señor, para que nos cuiden, Señor, para que fortalezcan nuestro espíritu, Señor, para que nos den valentía, Señor, para predicar, para que nos ayuden en todas las cosas, Señor, para que nos guarden del mal, Señor, para que nos guarden de las calles, Señor. Bendice cada hogar aquí representado, bendice cada familia, Señor, bendice cada familia aquí representada, Señor, bendice las despensas de cada uno, el fruto de las manos de cada uno, que no nos falte, Señor, ninguna cosa, Señor, para que no tengamos nada, Señor, que reclamarte, Señor, ninguna cosa que decir, Señor. Padre, bendice, Señor, cada hogar y cada familia, Señor, y llévanos con bien. Te lo pedimos